Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña el presidente Václav Klaus, quien ha sido tanto primer ministro como presidente de la República Checa. Así que bienvenido de nuevo. Es un placer volver a verle. Buenos días. También es muy conocido por ser un escritor prolífico. Su libro más reciente, En defensa de la normalidad, ya está disponible. Dejaré un enlace en la descripción para quienes estén interesados. No estoy seguro de cuántos libros ha escrito ya, pero es... Sí, bastantes. He estado escribiendo demasiado. Me temo que debería estar haciendo algo más eficiente que simplemente escribir libros. Bueno, probablemente tus lectores no estén de acuerdo, pero eso es bueno. Quería hablar contigo sobre Europa, porque parece que estamos enfrentando muchas crisis. Algunos señalan una crisis de valores, con los excesos de la ideología woke, o lo que tú llamas la revolución woke. Nuestra política exterior a menudo está determinada por cómo la UE desearía que fuera el mundo, en lugar de cómo es realmente. A menudo hay muchas críticas sobre la burocracia de la UE y la falta de responsabilidad democrática, y por supuesto, la guerra. Así que hay muchas crisis acumulándose. Pero tú has sido una de las personas que ha estado hablando y escribiendo sobre estos temas durante muchos años. Así que esperaba que pudieras compartir algunas de tus ideas. Supongo que un buen punto de partida podría ser lo que está ocurriendo hoy, con el Parlamento Europeo celebrando una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Me preguntaba si podrías compartir algunas de tus reflexiones sobre los problemas. Definitivamente con mucho gusto, pero solo quería volver a uno de tus puntos. Empezaste hablando de Europa y luego mencionaste la crítica a la burocracia en Europa y después mencionaste la guerra. Creo que el paso de criticar la burocracia europea a criticar la guerra, que la Unión Europea está apoyando de forma implícita y en muchos aspectos también de manera explícita, es un tema totalmente diferente, cuestiones totalmente distintas. Así que criticar a la Unión Europea por la burocracia irracional y el centralismo que me recuerda al comunismo es realmente un nivel de la discusión que fue relevante durante los últimos, digamos, 30 o 35 años. Pero lo que está ocurriendo ahora es otra historia, un problema diferente, y me siento muy implicado en ello. ¿Cómo ves el problema de la burocracia como una cuestión de raíz? Dudo en hablar de la burocracia en la Unión Europea. Tiene su historia. En la era comunista estábamos frustrados por muchas cosas e intentábamos criticarlas. La única crítica que era posible en la era comunista era la crítica a la burocracia, porque los líderes políticos entendían que no era una crítica a la esencia del sistema, sino solo a la forma en que funcionaban el gobierno y las autoridades. Así que criticar la burocracia era un tema cotidiano en los periódicos checoslovacos durante la era comunista, de verdad. Por eso somos más bien reacios a limitar nuestra crítica de la Unión Europea solo a la burocracia. Pero usted mencionó el Parlamento Europeo y su voto de censura, ya sabe. Una cosa es el voto y los posibles resultados de este, que podemos prever fácilmente. Para mí, un nuevo momento en la historia de la Unión Europea fue el discurso pronunciado por la señora Ursula von der Leyen el lunes por la tarde o por la noche. Realmente fue algo increíble. La manera en que desestimó cualquier posible crítica a su trabajo y al de la Comisión Europea es de nuevo algo que solo puedo comparar con lo que ocurría en la era comunista. Así que esto es una nueva etapa, un nuevo nivel de arrogancia por parte de la persona que lidera la Unión Europea que ella ha mostrado hoy, porque según ella, todo aquel que se atreva a criticar cualquier cosa en la Unión Europea es un agente de Putin. Esto es un auténtico chiste. De nuevo, debo mencionar la experiencia comunista.
Cualquier crítica sustancial significaba que éramos agentes del imperialismo estadounidense. Eso nunca lo podré olvidar. Sí, vi que ella desestimó a las personas que la criticaron, no basándose en sus argumentos reales, sino más bien etiquetándolos como teóricos de la conspiración y propagandistas de Putin, lo cual es. Y esa manera de decir que cualquiera que critique es casi un enemigo del Estado es un camino muy oscuro por el que ir. Pero no surgió de la nada. De nuevo, cuando veo que la UE toma un rumbo un poco equivocado, a menudo pienso en un discurso que diste en el Parlamento Europeo, creo que fue en 2009, donde dijiste que nadie debería pretender monopolizar el concepto de integración europea. Sí, esto ya es, siento decirlo, esto ya es historia. Fue hace 16 años y mi discurso allí fue probablemente, en la historia de la Unión Europea, uno de los primeros discursos realmente críticos hacia la Unión Europea. Nunca lo olvidaré. Sin embargo, ya pasó. Ahora hay otros políticos en muchos de nuestros países. Ya no saben lo que ocurrió en aquel momento. Así que no podemos basar nuestro pensamiento en el pasado. Tenemos que criticar la situación actual. Bueno, una cosa que es relativamente nueva en comparación con 2009 es esto, como has mencionado mucho, la revolución woke y de nuevo su conflicto con los valores europeos más tradicionales en la actualidad. A menudo se argumenta que la revolución woke fue importada de Estados Unidos, pero parece ser más poderosa en Europa. ¿Qué opinas de esto, en cuanto a su origen y su capacidad de desestabilización? Tienes razón al decir los woke, o yo suelo hablar más a menudo de progresismo. Todavía no tenemos el nombre adecuado para criticar lo que está ocurriendo. Sin duda, ahora es mucho peor en Europa. Sin embargo, esta ideología no nació en Europa, sino en los Estados Unidos de América. Europa ha estado importando el progresismo y el wokeismo de los Estados Unidos de América hasta el momento en que Trump logró ganar las elecciones presidenciales. Eso es un tiempo diferente todo. No hay nada que nos narini na spoilers growth. I don't have anything special to say about that, you know. Y bueno, ¿qué opinas de la elección de Trump? Quiero decir, el hombre obviamente tiene muchos defectos, pero parece ser una fuerza muy poderosa en Estados Unidos que ha revertido esto. ¿Crees que esto será duradero o ves movimientos similares en Europa? Supongo que no tengo claro cómo lo definirías tú, como un contrarrevolucionario o de otra manera. Well, to speak about Bueno, hablar de una revolución inminente en Europa es absolutamente imposible. No veo nada parecido. Y cuando mencioné eso en el discurso de Atlanta el lunes, es, digamos, un ejemplo, una prueba de que nada ha cambiado en Europa. Los resultados de las elecciones europeas del año pasado fueron relativamente prometedores, pero realmente diría que solo relativamente. Es muy positivo que haya patriotas en el Parlamento Europeo. Sin embargo, ya sabes, el Parlamento Europeo no es un parlamento real y por lo tanto no desempeña un papel muy significativo. Trump es un cambio fundamental. La victoria electoral de Trump sacudió el mundo y lo conmocionó. Pero fue solo el principio y nos dio, como solemos decir, una ventana de oportunidad, por supuesto. Trump nos ofreció una ventana de oportunidad, pero el siguiente paso depende de todos nosotros, no solo de Trump. depends on all of us, not just on Trump. ¿Crees que Meloni o cualquier otra persona en Europa tiene el potencial de causar alteraciones similares? I am afraid not. You know, my best Me temo que no. politicians. Mi mejor amigo entre los políticos ha sido durante mucho tiempo Víctor Orbán en Hungría. Pero para mi gran pesar, la revolución en Europa no puede empezar en un país pequeño.
La revolución en Europa debe producirse en uno de los grandes actores europeos, y no veo ninguna posibilidad de una revolución en Francia, al contrario. Y especialmente, no veo ninguna posibilidad de que se acerque una revolución en Alemania, lo cual es absolutamente trágico. Al contrario, la victoria de Merz en las elecciones de enero fue realmente un resultado trágico, y me temo que hace retroceder a Europa, ya sabes. Así que no veo ninguna revolución. Sé que hay muchísimos europeos que están en contra de lo que está ocurriendo en Europa, pero siguen siendo muy débiles, desorganizados, y cuando miro a los partidos patriotas individuales, es estupendo que existan. Estoy muy a favor de ese movimiento. Pero sigue siendo algo político relativamente poco definido. Political thing. Pero, ¿qué hay en, bueno, se puede decir por supuesto, que parte de esta ideología woke, como también has señalado, tiene sus orígenes en la escuela de Frankfurt de Alemania? Pero, ¿qué significa todo esto para el Estado-nación europeo? Porque se ha considerado que este fue capaz de equilibrar el conservadurismo con los valores liberales. De alguna manera, se convirtió en un recipiente muy sólido para ambos. Pero, ¿crees que esto también está amenazado? I am very cautious talking. Soy muy cauteloso cuando hablo de valores. Valores es un término que se ha malinterpretado en los debates europeos. La señora von der Leyen habla muy a menudo y repitió muchas veces durante su discurso del lunes referencias a valores europeos inexistentes. Esto es un programa inexistente. Es solo una forma formal de hablar, en principio de nada. Y no se trata solo de los valores europeos. Empezaste con Europa. Tengo muchos problemas para debatir sobre Europa, lo que realmente significa. No acepto equiparar Europa y la Unión Europea. La Unión Europea es una entidad política que comenzó de forma equivocada y no es auténtica. Es una creación artificial que realmente no representa a la gente del continente europeo. Pero el problema es que el continente europeo no es un Estado-nación. It's not a nation state. It's not the European. El continente europeo no tiene ciudadanos, no tiene, en alemán, no tiene la sustancia para crear Europa. Creo que muy a menudo hablamos de identidad europea, pero me temo que en principio la identidad europea es relativamente muy débil. Yo soy alguien que se siente praguense, nacido en Praga, que ha pasado toda su vida aquí. Definitivamente soy, y esta es la identidad crucial para mí, soy checo. Al mismo tiempo soy eslavo, algo que ahora, al usar el término, significa inmediatamente que eres amigo o agente de Putin. Pero me siento eslavo y me siento centroeuropeo. Pero para mí, Europa como tal es una identidad muy débil. Cuando miro las ciudades alrededor de la República Checa, Cracovia, Dresde, Múnich, Viena y Salzburgo, son parte de mi mundo, son casi como mi hogar. Pero para mí, Lisboa, Helsinki y no sé, Sofía, son algo totalmente diferente. Sofia is something totally different. Sí, bueno, esa es una crítica muy común y razonable, que la Unión Europea no es Europa. En gran medida, esto es, como has dicho, también por lo que Orbán está luchando con mucha vehemencia, que en efecto la Unión Europea parece estar socavando gran parte de lo que solíamos considerar, supongo, Europa. Mr. Professor, Señor profesor, yo era presidente del país cuando la República Checa entró en la Unión Europea, y nunca olvidaré los días y semanas siguientes. Viajaba por la UR y en todas partes me recibían con una afirmación totalmente equivocada. Bienvenidos a Europa. No lo soportaba. Decía que incluso en los días más oscuros del comunismo, seguíamos siendo parte de Europa. Lo que ingresamos el 1 de mayo de 2004 fue en la Unión Europea, no en Europa. Es muy difícil hablar de Europa como tal. Es un continente, pero no una entidad de crear un ciudadano. Pero los europeos, aunque tenemos muchos estados, la mayoría de ellos pequeños o medianos, y tiendo a simpatizar con la idea central de que Europa utilice su poder de negociación colectiva, es decir, que encuentre alguna forma de integración. Creo que la UE, evidentemente, ha perdido el rumbo.
Realmente no entiendo el camino que está tomando ahora. No creo que esté proporcionando buena gobernanza, prosperidad económica ni seguridad en ese sentido. Pero tiene que haber algún formato, ¿no? Para que los europeos cooperen, para que tengan un papel en el mundo. Well, the European Union is Bueno, la Unión Europea es todo lo demás, no solo una institución para la cooperación. Cooperar significa otra cosa. Personas como yo realmente queremos cooperar en Europa tanto como sea posible. Por lo tanto, la idea original de la integración europea fue sin duda positiva. Pero lo que ha cambiado es el momento en que la entidad europea original, la Comunidad Europea, se transformó en la Unión Europea. Crear una entidad política a partir de los Estados miembros europeos es realmente una tarea totalmente diferente a la integración económica en muchos otros aspectos, y especialmente algo distinto a la cooperación. Cooperar significa hacer cosas juntos de manera voluntaria. La unificación política de Europa, que básicamente comenzó en 1992 con el Tratado de Maastricht y luego se desarrolló aún más con el Tratado de Lisboa en 2009, es oratoria. Así que llevo mucho tiempo siendo crítico de Nemo. long time critic of this development. I want to pivot a bit to the Quiero cambiar un poco de tema hacia la guerra en Ucrania, porque gran parte del comportamiento actual de personas como von der Leyen, o los problemas económicos que estamos teniendo, o los problemas de seguridad, mucho de esto, por supuesto, precedió la guerra en Ucrania, pero se ha visto agravado significativamente como resultado de Ucrania. Así que se ha convertido en el gran elefante en la habitación. ¿Cómo podemos entender, o idealmente entender, para resolver esta crisis? Porque para muchas personas pareció que todo sucedió de repente en 2022, pero otros han advertido durante mucho tiempo, tú siendo uno de ellos, desde hace más de una década, que podríamos estar yendo por este camino. ¿Cómo podemos entender, y en el mejor de los casos, resolver esta guerra, ya que nadie se beneficia de esto ya? Mr. Professor, you are right stressing. Señor profesor, tiene razón al destacar que la guerra en Ucrania no comenzó el 24 de febrero de 2022. Esta es simplemente la forma en que algunos comentaristas políticos y algunos políticos interpretan hoy la situación. Todos entendimos que el problema existía desde hacía años, al menos durante la última década. Hablamos de ello, dimos discursos, escribimos artículos, criticamos lo que estaba ocurriendo, pero nadie intentó escuchar. Así que detener de repente la guerra en cuanto empezó es, en mi opinión, imposible. Sería posible lograr un alto el fuego, de acuerdo, y estoy muy a favor de ello. Detener la matanza y la destrucción de muchas otras cosas, no solo de vidas humanas, es trágico e inexcusable. It's tragic and unexcusable, but the world should start. Pero el mundo debería empezar a negociar y dialogar seriamente, lo cual no está ocurriendo. El presidente Trump prometió detener la guerra en 24 horas después de asumir el cargo. No se materializó, porque es imposible decir, como a veces hace Trump, ahora no estoy contento de que no quieras llegar a un acuerdo, así que me retiro. No, todos sabemos que la guerra de Ucrania no es una guerra entre Ucrania y Rusia. Todos son conscientes de que es una guerra entre Occidente y Rusia, y Ucrania es solo un jugador en el juego. Ucrania es la víctima de esa guerra. Durante la guerra, Ucrania empezó a actuar de manera algo diferente, y esa es otra historia. Pero para mí, Ucrania es la principal víctima de la guerra. Ukraine is the main victim of the war for me. No, I agree with that, and it's one of the disappointments. Estoy de acuerdo con eso. Una de las decepciones no solo con la Unión Europea, sino también con muchos estados europeos, ha sido que durante 3 años, mientras toda esta gente moría en el frente, tanto rusos como ucranianos, no hubo diplomacia. Recientemente, el presidente Macron cogió el teléfono y habló con Putin por primera vez en creo más de 1000 días. Es un poco impactante, dado que tenemos una guerra tan grande en Europa y ya ni siquiera podemos hablar con la otra parte. Pero mencionaste que los ucranianos son un actor en el juego, que es un conflicto más amplio entre Occidente y Rusia. Sin embargo, a través de este prisma, ¿cómo se puede resolver este conflicto?
porque cuando los rusos se refieren a la neutralidad ucraniana, no es solo una referencia a Ucrania. Es una referencia, supongo, al sistema de seguridad europeo en general. Así que si los países occidentales se sentaran a negociar con Rusia, más allá de cualquier disputa territorial, ¿qué es lo que tenemos que resolver en Europa para, supongo, acabar con la raíz de este conflicto? Well, I have to repeat that it's not Bueno, tengo que repetir que no es fácil empezar a resolverlo ahora. Debería haberse empezado mucho, mucho antes. Y no hay excusa para que las superpotencias mundiales, los poderes internacionales, las organizaciones, las Naciones Unidas, incluso la Unión Europea, no hayan entrado en juego explícitamente mucho, mucho antes. Todos ellos deberían haber estado buscando una solución que no condujera a la guerra. Fue un error trágico de la comunidad internacional, básicamente de todos nosotros. Como he dicho, Rusia también cometió un error trágico. Rusia debería haber sido lo suficientemente ingeniosa como para encontrar una solución diferente a la guerra, pero ya es demasiado tarde para decir eso ahora. Sin embargo, la negociación es la única salida. Espero que Trump sea capaz de hacer algo al respecto. De lo contrario, no veo a nadie que pueda marcar una diferencia fundamental. Definitivamente no es uno de los líderes como Macron. Por cierto, no confiaría mucho en que sea sincero en su forma de pensar. No, supongo que mucha gente no lo ve como alguien muy sincero, dado que durante muchos años defendió que tendríamos que encontrar una forma de resolver los conflictos que tenemos con los rusos, y ahora, de repente, ya no habla con ellos. Pero en muchos aspectos, la guerra ha hecho que las disputas que precedieron a la guerra sean más complicadas, porque Macron era uno de los que solía argumentar que no podemos crear una Europa sin Rusia, porque se convertiría en una Europa contra Rusia. Pero de toda la lengua, tenemos que encontrar una idea de resolver el problema con Rusia, dado que tiene la mayor población de Europa. Es el territorio más grande de Europa, el mayor ejército, y en términos de paridad de poder adquisitivo, también es ahora la mayor economía de Europa. Así que mantenerlo fuera de Europa sería una fuente de conflicto perpetuo. Por otro lado, después de esta larga guerra por poderes, muchos países en Europa tienen, podemos decir, preocupaciones legítimas. Los estados bálticos, por supuesto, son muy vocales. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema ahora? Porque, como he dicho, nas quizmail that the exactly visversi swordtur, remprisetimo blaze, master brines. it becomes more complex, but we must Se vuelve más complejo. Pero debemos deshacernos de algunos supuestos erróneos y, en mi opinión, estúpidos, porque estos supuestos y prejuicios prácticamente matan cualquier discusión racional. Puedo imaginarme siendo un estado báltico y teniendo miedo de lo que podría suceder. Sin duda, esa es la realidad. Sin embargo, presentar a Rusia como un país que quiere gobernar Europa y que pretende avanzar con sus ejércitos a través de Ucrania hacia Europa Central y luego Occidental es una broma. No es un debate serio, y esto no puede ser la base de ninguna negociación futura. the substance of any potential future negotiations. We all of us know that Russia has Todos sabemos que Rusia tiene un gran problema incluso para avanzar 500 metros en algún lugar, solo para llegar al territorio de otra aldea ucraniana. La idea de que Rusia intente invadir Alemania y Francia está fuera de mi comprensión, y ni siquiera me interesa discutirlo. Sin embargo, algunos políticos europeos, y debo decir, para mi gran pesar, incluso políticos checos, repiten esa misma tontería. Pero como mencionaste, y estoy totalmente de acuerdo, el alto el fuego es la primera etapa. Un alto el fuego difícil, por cierto. Pero el alto el fuego hará que la situación sea un poco menos tensa, supongo, y las negociaciones podrían avanzar en un ambiente más positivo. in a more positive atmosphere. Lo que escucho desde Moscú, sin embargo, es que la razón por la que no querrían un alto el fuego es porque ven que la guerra ahora se está inclinando cada vez más a su favor. Así que su principal preocupación es que, si aceptan un alto el fuego,
funcionaría como otro acuerdo de Minsk. Los europeos solo ganarían tiempo para rearmarse. Entonces, ¿cómo podemos superar este obstáculo? Porque es una crítica razonable, pero no estoy seguro de cómo superarla. También puedo entender el argumento de por qué un alto el fuego sería positivo mientras se negocia, porque todos estos hombres que mueren cada día no facilitan en absoluto las negociaciones. Ceasefire is a ceasefire, which means Un alto el fuego es un alto el fuego, lo que significa que debe hacerse aceptando la situación tal como está. Pedir que un ejército u otro retroceda 100 o 1000 kilómetros no es un alto el fuego. Es un cambio total de condiciones y de los requisitos previos para cualquier solución. Simplemente, un alto el fuego debe hacerse aceptando la situación actual entre los ejércitos de un lado u otro. Zelensky está hablando de un alto el fuego diferente, que no es un alto el fuego, sino un regreso a 1 año, 2 años o 3 años antes de lo que hay ahora. Eso no es un alto el fuego. Así que aceptemos que el alto el fuego es la primera etapa. Alto. is a stage number 1. Stop. And we recently had also Y bueno, recientemente también tuvimos una cumbre de la OTAN. Se supone que debemos armarnos y destinar el 5% del PIB a armamento. En el pasado ni siquiera fuimos capaces de alcanzar el 2%. Así que este es un objetivo muy ambicioso. Y además parece que esto está ocurriendo ahora en un momento en el que las economías europeas tienen problemas significativos y deben adaptarse a una economía diferente. ¿Cree que es probable que se logre esto? ¿O es desde hasta un servo? ¿Cómo interpretar estos nuevos estados de NIEN? No, I don't think it is serious. No creo que sea serio. Con la excepción de Polonia, ningún país en el mundo está realmente avanzando para alcanzar ese objetivo. Recuerdo épocas en las que teníamos problemas para llegar al 1%, 1 o 2%, 1 o 4%. Ahora hemos conseguido cumplir el nivel del 2% simplemente pagando algo por adelantado por cazas estadounidenses. No hay capacidad para gastar el 5%. Y ahora la cuestión es ¿en qué? ¿En atacar a un país o simplemente en intentar mantener el país en buen estado? Así que no creo que el 5% sea una idea racional. Otro tema es si somos capaces de hacerlo cuando nos enfrentamos al uso disparatado del dinero por parte del Pacto Verde y prácticamente a la creación de una enorme inflación en nuestro territorio. Así que los objetivos en competencia son otro asunto, pero el 5% en sí no es para la defensa, es para atacar. Y eso es algo que no puedo aceptar. Bien, el último tema sobre el que quiero preguntarle es algo de lo que también he hablado, que son los cambios más amplios en el sistema internacional. Es decir, el orden unipolar establecido tras la Guerra Fría, cuando en la práctica Estados Unidos y Occidente eran los únicos actores relevantes. Parece que eso está llegando a su fin, y también ha mencionado la aparición de los BRICS. ¿Qué papel cree que debe desempeñar Europa en este nuevo mundo? Porque parece que hemos apostado todo a esta asociación con Estados Unidos para, no sé si lo llamaría hegemonía colectiva, pero ahora que el mundo está cambiando hacia un sistema más multipolar y los BRICS ya son más grandes que el G7, ¿cómo ve usted? ¿Qué debe hacer Europa? ¿Y qué debería hacer, en su opinión, en este mundo? Bueno, el paso del unilateralismo en los últimos, digamos, 20 o 25 años, después de tantas décadas de bipolarismo y de la lucha entre comunismo y capitalismo, nos está llevando poco a poco hacia un mundo multipolar. Pero este movimiento no es solo una decisión, es la consecuencia de las diferentes fuerzas de varias partes del mundo. Así que definitivamente nos estamos moviendo hacia un mundo multipolar, pero aún no hemos llegado. Y el hegemón existente está haciendo todo lo posible para mantener su posición única, lo cual demuestra, no solo esta vez, no solo en la guerra de Ucrania, sino también en Gaza y en el tema de Oriente Medio, que como sabes me frustra mucho. Así que el paso hacia el multilateralismo es un proceso lento y evolutivo.
No se puede resolver organizando una conferencia de algunos países seleccionados. Sin duda, las ambiciones de los países BRICS de hacer algo están bien. Yo estoy muy a favor de eso, pero no esperaría demasiado en un futuro muy cercano. The concern for me though would be that it would La preocupación para mí sería que se volviera algún tipo de política de bloques, pero no lo sé. En mi opinión, lo ideal sería, quizás, que pudiéramos encontrar algún acuerdo en el que Estados Unidos y Europa pudieran colaborar con los BRICS, en lugar de tener este muro endurecido entre quien está dentro o fuera. Pero el problema más amplio, sin embargo, entre Estados Unidos y Europa. ¿Cómo crees que esto afectará a la relación? Porque Estados Unidos parece estar señalando a los europeos que en un mundo multipolar, Europa ya no será la principal prioridad. De hecho, puede que ni siquiera sea la segunda. Podría estar muy lejos, en tercer lugar. ¿Crees que será difícil preservar la asociación que existía, no solo en los últimos 30 años, sino durante muchas décadas más? Una cosa es la asociación realmente organizada. Otra cosa es la verdadera cercanía, no solo entre Europa y América. Nosotros, al menos yo, implícitamente, a priori aceptamos que somos Occidente, que tanto Europa como Estados Unidos de América son civilización occidental. Esto existe independientemente de si habrá conflictos entre Ursula von der Leyen y Trump o no. Esa es la realidad. Así que espero, hablar de asociación ya es para mí una cuestión técnica. Tenemos que luchar por la continuidad de la civilización occidental contra todos los enemigos de muerte. Y estos enemigos están ocultos en todos los nuevos y bastante de moda ismos o ideologías, el progresismo o wokeismo, como lo llamáis. Definitivamente el multiculturalismo es para mí un error fatal de los intelectuales del mundo actual, y el ecologismo, que es la base del sinsentido del Green Deal en el mundo. Forma parte del generismo, un ataque fundamental a los valores y tradiciones occidentales. Ese es un gran problema a largo plazo. Sí, mi última pregunta. Simplemente algo que parecía ser un hilo común. Has mencionado la racionalidad más de una vez. ¿Crees que este es un desafío clave para Europa, la falta de pensamiento racional? Me pregunto cómo desde muchas de estas revoluciones culturales hasta, supongo, la falta de voluntad para dialogar con oponentes como los rusos. ¿Ves esto como un problema de racionalidad o simplemente como un unilateralismo obstinado? ¿O cómo lo interpretas tú? Racionalidad. Racionalidad. No estoy seguro, tenemos que volver a 4 o 5 valores reales básicos, no a los valores de la señora von der Leyen. Y el valor número 1 que debería ser la base de nuestro pensamiento, y esto es algo que aprendimos en la era comunista de forma realmente fundamental, es la cuestión de la libertad. La libertad es para mí el principio básico que mantiene unido a Occidente. O estamos a favor de la libertad o en contra de ella. Y me temo que estas nuevas ideologías hablan de todo menos de la libertad. La libertad es algo que mucha gente da por sentado, pero sabemos que no es así. Como creo que dijo Ronald Reagan, la libertad es algo por lo que cada generación, cada 25 años, debe luchar de nuevo. Así que yo hablaría de libertad, no solo de racionalidad. Me gusta eso. Bueno, presidente Klaus, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que es un hombre ocupado, probablemente escribiendo su próximo libro, así que se lo agradezco. Gracias. Muchas gracias.